produce, naturalmente vive. Amén. Le llamamos naturaleza. Pero nosotros vamos a estudiar lo que se llama la naturaleza de Dios, que viene a ser un conjunto de características propias de nuestro Creador. Porque así como nosotros, Él también tiene su carácter, también tiene su propia existencia. ¿Ven? El mismo Jesucristo dijo que cuando nosotros ya estemos en la presencia de Dios, muchas cosas que no entendemos aquí, allá las vamos a entender. Nuestra mente finita, nuestra mente de carne, hay muchas cosas espirituales que jamás vamos a entender. Y el mismo Jesucristo les dijo y les aclaró a los fariseos cuando les dijo que si Él les explicara cosas celestiales, ellos nunca iban a entender. Y en realidad lo que está escrito en la Biblia es lo que nosotros podemos entender, lo que Dios nos revela. Amén. Lo que Dios sabe que podemos alcanzar a entender. Lo que Dios sabe que nunca vamos a entender, Él jamás lo va a revelar, porque en realidad no lo vamos a entender. ¿Sí me explico, mis hermanos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Entonces, la naturaleza de Dios es el conjunto de características propias de Él, ¿no? Lo que lo identifica, lo que lo define como un ser. Dios es un ser diferente a nosotros. No es como nosotros. Nosotros somos de carne y hueso. Dios es espíritu. Y se define, según la Biblia, a un espíritu como un viento invisible. Amén. El espíritu no habita esta dimensión que nosotros habitamos. El espíritu habita en una dimensión espiritual que nuestros ojos no la pueden percibir, pero nuestros sentidos a veces sí pueden percibir esa dimensión. Cuando sentimos la presencia de un demonio, cuando sentimos la presencia del Espíritu Santo, de los ángeles de Dios, ya podemos percibir ese mundo espiritual, o cuando se materializa. ¿Amén? Pero nosotros en realidad no hemos sido creados para habitar en ese mundo espiritual, porque somos seres carnales. Ahora los seres espirituales no mueren, pero el único que creó los seres espirituales puede destruirlos, que es Dios. Dios es el único que puede destruir a los seres espirituales. Por eso es cuando nosotros leemos en el libro de Apocalipsis que se está construyendo una cadena para atar al diablo, no se habla de una cadena de oro, ni de plata, ni de ningún material que nosotros conocemos. Porque solo Dios que creó al diablo, solamente Dios sabe qué clase de cadena es la que lo puede sujetar. ¿Sí se da cuenta? Entonces, ¿qué material es? No sabemos. Pero sabemos que el que creó todas las cosas tiene el poder de hacerlo. Y nosotros no lo sabemos, ¿no? No lo entendemos. Entonces, la Biblia habla de el Dios Todopoderoso, es el único libro que nos revela a Dios. No existe otro. Los otros libros que hablan de diferentes dioses simplemente revelan dioses a medias. Pero la Biblia es el único libro en el mundo entero que revela al Dios verdadero. Quien es, que desea, amén. ¿Por qué hizo las cosas? Todo está escrito en la Biblia. ¿Amén? O sea, no hay nada que Dios haya dejado en oculto. Todo lo que quiso nos reveló. Amén. Hasta su propio carácter se lee en la Biblia. Usted, cuando quiere saber el carácter de alguien, los investigadores, los que saben de escritura y todo, empiezan a analizar su escritura, sus palabras,
Y a raíz de su escritura y de sus palabras que usted ha escrito, ellos ya van definiendo el carácter que usted tiene. Así también, cuando nosotros leemos acerca de Dios, nosotros ya podemos ir definiendo qué carácter es el que tiene Dios a través de su palabra. Por eso es bonito el estudio bíblico, porque el estudio bíblico es como que usted se toma una esencia concentrada de una verdad que está en la Biblia, pero que a veces leemos y no nos damos cuenta. Solo leemos. De repente alguien nos habla de una verdad profunda y usted lee y dice, yo leí esto ayer y yo no sabía que eso estaba acá. ¿Amén? Uno hasta se queda mirado, ¿no? O uno lee un versículo o unas palabritas y dice, ve esas palabritas, sí, yo las leí, pero ni siquiera me di cuenta. Y el predicador ahorita que las menciona, sí me di cuenta que esas palabritas estaban aquí. Y yo las leí y nunca me di cuenta de esas palabras. ¿Amén? Entonces, voy a leer un poco sobre la primera parte, ¿no? La Biblia trata sobre Dios, Jehová, el Dios de Israel, en el Antiguo Testamento. Se hizo carne en Jesucristo en el Nuevo Testamento. La Biblia puede ser leída buscando su historia, su poesía o su sabiduría, pero la entiende adecuadamente solo si uno recuerda que su verdadero tema es Dios. ¿Amén? Cuando Dios le dijo a los israelitas, cuando vaya con tu hijo por el camino, háblale de mi palabra, en el día, en la tarde y en la noche. Porque Dios sabe que lo que controla nuestro cuerpo es lo que vemos y oímos. ¿Ven? Por ejemplo, ¿por qué hay mujeres que se vuelven muy chismosas? Porque ven muchas novelas. Y en las novelas hablan de chisme. ¿Sí o no? También hay mujeres que se vuelven crédulas en la brujería. Porque al ver muchas novelas, en la novela sale la que lee las cartas, la brujería, entonces empieza a formarse ese carácter en la que está viendo y escuchando esa novela. ¿Ven? Los hombres también pasa lo mismo. Yo veo noticias, pero no me gusta ver todas las noticias. ¿Sabe por qué? Porque desgraciadamente estamos en unos tiempos, en nuestros tiempos, en que ya no se puede confiar en muchas noticias. Hay periodistas que supuestamente deberían ser apolíticos, pero si usted se lo pone a analizar, usted se da cuenta que ese periodista ya está identificado con un grupo político. Amén. Y empieza a taparle cosas de otro y le saca cosas del otro. Y así usted se da cuenta que no se puede confiar. O repiten noticias de otros países que a veces son falsas. Y como ellos están, como quien dice, pagan a ese noticiero internacional para que les den esas noticias internacionales, ellos lo que hacen es repetirlas, pero sin investigar si la noticia tiene base o no. Amén. Es por eso que en muchos países usted se da cuenta de siervos de Dios, ¿no? Siervos de Dios, iglesia, cuando los acusan de algo y resulta que no es cierto. Pero ya la noticia ya se corrió por todo el mundo y salió hasta por la televisión, ¿no? Canal 2, Canal 10, hasta ahí también salió achacándose a ese siervo de Dios, ya poniéndolo mal. Pero cuando ya declaran que no es así, usted nunca vio ni en el 10, ni en el 2, ni en ningún canal que aclararon que no había sido cierto. O sea, ya ese siervo ya quedó con su mancha y por acá nunca les interesó investigar si era verdad, mentira, nada. Amén. La Biblia es un libro grande y tiene muchos enfoques relativos a Dios. Así como le dije antes, Dios se dedica simplemente a darnos los puntos claves en su santa palabra. Cuando leemos en la creación, Él nos narra la creación de una forma corta, porque si Él nos hablara de la creación en detalle, necesitaríamos dos Biblias, ¿no? Una Biblia donde Dios nos habla del principio y otra Biblia donde nos habla la historia de Abraham y todo lo demás. ¿Se da cuenta?
pero solamente Dios menciona detalles importantes. Uno de los detalles que Dios omite en la Biblia es sobre la civilización antigua. Muchos descubrimientos se han hecho y se sabe que las civilizaciones antiguas, antes de Diluviana, hubo ciudades desarrolladas como Estados Unidos y hasta más desarrolladas, que ya hasta volaban por los cielos con naves y tantas cosas más. ¿Ya? Pero civilizaciones, o mejor dicho, países como Estados Unidos, Rusia, China, que saben esa verdad y que han descubierto esas verdades, solamente la ocultan, porque quieren que sus niños estudien sobre la evolución, que el hombre era bruto y que nunca fue inteligente, ¿no? Y que es imposible que haga naves voladoras y cosas así. ¿Amén? Es para mantener simplemente un esquema de enseñanza y nada más. Entonces ellos tapan las verdades que no les conviene que la gente sepa, pero a veces uno se entera por coincidencia. ¿Amén? Cuando usted va a Google, al mapa de Google, va al Polo Sur y usted quiere ver el Polo Sur ampliado, pero qué sorpresa, el Polo Sur está tapado, solamente usted ve las costas. ¿Quién tapó el Polo Sur? Rusia y Estados Unidos, que tienen bases militares. ¿Por qué hay bases militares? Nunca dicen por qué, ni siquiera se sabe por qué, pero ahí está tapado. O sea, ¿por qué lo tapan? Porque no quieren que el público vea lo que ellos están haciendo ahí. Amén. Y se han descubierto alguna civilización, porque hay un mapa llamado el mapa de Tierra X, donde menciona una civilización súper desarrollada en ese sitio. Si es que existe esa civilización ahí y ellos la han descubierto, simplemente no quieren que la gente sepa. Amén. Si usted abra Google y vea el Polo Sur y de repente se sorprenda de ver, ¿no?, que en el Polo Sur hay edificios, hay naves, hay animales y hay de todo, pero no vivos, ¿no?, ya muertos. Amén. Que ya había tecnología. Bien dijo el rey Salomón en el libro de Eclesiastés, capítulo 1, si no me equivoco, versículos 9 y 10, donde él dice, todo lo que nosotros decimos, esto es nuevo, él dice, ya se hizo en la civilización pasada. Y está mencionando la palabra civilización, o sea, una civilización que comenzó y terminó, principio y fin. Una civilización es la que nosotros estamos haciendo hoy, todavía no termina. Amén, estamos viviéndola. Pero si deja de existir y nace otra, entonces ya seríamos una civilización pasada. ¿Sí me va entendiendo? Amén. Entonces, la Biblia no ahonda, o mejor dicho, Dios no ahonda en esas verdades, porque imagínense ustedes si en la Biblia hubiera fórmulas de bombas y tantas cosas más que hicieron esos hombres de esa época. ¿Acaso los científicos permitirían que la Biblia esté en las iglesias? ¿No estaría la Biblia en los centros de estudio espaciales y científicos y no dejarían que nadie la lea? Y de ahí sacarían armamentos para seguir matando a la gente y matándose ellos mismos. Amén. Muchas cosas sacarían, pero Dios es sabio. Dios menciona que la civilización pasada desarrolló un gran pecado, se degeneró totalmente. Y eso es lo que está pasando hoy. Si usted se da cuenta, a medida que avanza la tecnología, también avanza la violencia. ¿Amén? Y usted ve esas películas fantásticas, ¿no? Hombres que le ponen manos de hierro, le ponen ojos biónicos, pero ¿para qué le ponen el ojo biónico? ¿Para mejorar su vida? No, para matar. Ese brazo biónico grandote, ¿para qué es? Para matar. No es para usarlo para un bien. Amén. Entonces ese es el pensamiento del ser humano a futuro. Mejorar al hombre, pero mejorarlo para que se mate. Amén. Esa es la finalidad. ¿Alguna pregunta? ¿O todo está bien hasta ahí? Bueno, ya creo que me llegó el tiempo de la primera clase, ¿no? Y ya creo que he descansado, no hay problema. Así que